Muchas gracias, Flori. Te silencio. Bueno, buenas tardes, bienvenidos. Y vamos a ver, tal como han dicho antes Judith, este es un tema que creo que generará preguntas y por tanto hay que hacerlas. Yo he intentado estructurar algo para aclarar ideas, pero por supuesto al final las preguntas son la parte más importante de cualquier charla y esto en este caso aún más cuando hablamos sobre CBD. Vamos a empezar hablando primero de dónde estamos cuando hablamos de CBD, ¿no? Cuando hablamos de CBD, este es el índice, primero hablaremos de la cannabis sativa, de la planta, de la planta medicinal tradicional, de los cannabinoides, del sistema endocannabinoide, para saber dónde estamos, unos 4 pinceladas, no es cuestión de hacer aquí un curso, y después entraremos profundamente con el cannabidiol, en los alimentos humanos, en los complementos alimenticios, en los nuevos alimentos y finalmente en la cosmética, que aquí no está puesto, ¿vale? Empezamos por el texto de la planta medicinal tradicional. Aquí tenéis una foto de la planta y esto es una planta medicinal tradicional y por supuesto es medicinal, no creo que nadie lo discuta, y es tradicional también por supuesto porque claro, solo hace 8.000 años que se está utilizando como planta medicinal. Aunque a mí no me gusta, he dejado esto porque el dibujo son muy bonitos, el uso de la palabra marihuana. Marihuana es el uso lúdico de esta planta, el cannabis sativa, y no nos interesa en absoluto en este aspecto. Pero más que nada para que veamos que ya en 2700 antes de Cristo, pues se utilizaba en la medicina tradicional china, y que estaba representado en el antiguo famoso Pen Su Ching, que es uno de los tratados más antiguos de medicina tradicional china. Pero también en la otra gran cultura oriental, que también nos ha aportado tantas plantas interesantes, la Ayurveda considera cannabis como una de las 5 plantas sagradas. Y en el 1000 a.C. ya se usaba como analgésico, anticonvulsivante, hipnótico, antiinflamatorio para el reumatismo, incluso antibiótico, entre otros. Evidentemente, tantas cosas no tiene de actividad la planta, pero la verdad es que cuando el usuario consumía la planta mejoraba muchos aspectos. También los asirios utilizaban la planta, la que llaman kunubu, para la hinchazón y los moretones, e internamente para la depresión, la impotencia, la artritis, entre otros. Como vemos, ya sabían para qué servía la planta, por tanto, estaban utilizando el cannabis medicinal. Y, por supuesto, con tantos años, por supuesto, la planta es de uso tradicional, sin duda alguna. También se ha utilizado en la cultura egipcia. Aquí tenemos un relieve con las características hoja de la cultura egipcia. Y aquí en el otro libro, en el Rajabhalava de los antiguos Vedas, dice, los dioses se apiadaron de los hombres y le regalaron la ganja, el nombre que tiene en la Ayurveda, para que alcanzaran la inspiración, perdieran el miedo y conservaran el deseo sexual. Hay otras referencias, las culturas como la de los indios americanos la utilizaron, incluso en las primeras representaciones, esto es de la zona de Ravenna, con este clásico dorado, y tenemos aquí a nuestra amiga, la cannabis, por tanto, vemos que ya se consideraba su uso, también en el islamismo también se ha utilizado el cannabis, y también, evidentemente, en Europa en la Edad Media. Por tanto, creo que no hace falta que entremos más, y esta es una planta medicinal y tradicional. Y eso se debe, evidentemente, a que es una planta con una actividad notable. Y cuando la actividad es notable, evidentemente se utiliza mucho. ¿Qué es lo que da actividad a esta planta? Pues, entre otros, y sobre todo, y siempre empiezo diciendo, aunque vamos a hablar de cannabinoides y no hablaremos de más, pero la planta tiene, además de cannabinoides, otras sustancias, un grupo, por ejemplo, de terpenos, que también tienen importancia en la actividad de la planta. Una vez más, el conjunto de la planta tiene una actividad mejor que cualquier cosa, digamos, individualizada de ingredientes de la planta. Vamos a ver algunas cosas sobre los cannabinoides, ¿no? Los fitocannabinoides, llamados así porque son los que se encuentran en plantas, y veremos por qué hablamos de esto, se encuentran mayoritariamente en las plantas femeninas, en especial la resina secretada por los tricomas.
Tricoma, recordad, son aquellos pelos que están en las hojas, ¿vale? Presentes en las brácteas y bracteolas. Las brácteas y bracteolas son aquellas piezas que están por encima de los pétalos y que envuelven el ovario de una flor. Por tanto, ya vemos que se dan las plantas femeninas, lo cual quiere decir que la planta, que como sabéis, una planta tiene una planta dioica, una planta con pie femenino, una planta con pie masculino, reserva la formación de estos fitocannabinoides de manera importante a la planta femenina. Evidentemente, hay un motivo evidente que es el relacionar esta planta con quien quiera usarla. Quien quiera consumir una flor de cannabis sativa se va a encontrar con que, pues bueno, después de consumirla se va a encontrar en muy buen estado, ¿no? Y con lo cual se va a comer menos la planta. Y esto es porque las plantas tienen sustancias que son activas en el cuerpo humano. Desde el punto de vista químico, son sustancias que suelen tener una estructura carbocíclica compuesta de 21 carbonos y que están formadas por 3 tipos de anillos: el ciclohexeno, el tetrahidropirano y el benceno. Tenía que decir alguna indicación en este sentido, ¿no? ¿Cuáles son de ellos? El más importante, sin duda, es el tetrahidrocannabinol, que representa habitualmente el 1 y el 2% del total. Estamos hablando de la flor, que es donde se encuentra la mayor cantidad, y es el que, evidentemente, como todos conocemos, tiene los efectos psíquicos que le dan al conocimiento y el uso lúdico de la planta, además del uso medicinal. Del resto, y los he puesto para que veamos que hay bastantes cosas, ¿eh? Otros, por ejemplo, los isómeros del THC, o sea, estructuras muy parecidas, delta 8, delta 9, no tetrahidrocannabinol. Se encuentra el cannabidiol, que será estudiado más en calma con nosotros, el cannabinol, que conocemos por CBN, el cannabigerol, CBG, el cannabicromeno, CBC, la cannabinosaína, CBE, el cannabinodiol, CBND, o sea, corrido, cannabitriol, CBT, cannabipinol, CBP, cannabivirina, CBV, cannabiciclol, CBL, el monometiléter de cannabigerol, BG, etc. Y utilizo un poco y me extiendo un poco para insistir en esa necesidad de recordar que un solo principio activo no tendrá la actividad de toda la planta, de lo que en farmacia llamamos droga vegetal, porque faltarán toda esta serie de pequeños ingredientes, pequeños en cuanto a cantidad, pero probablemente mucho más importante lo que pensemos en la actividad de la planta con sus fitocannabinoides. Esta es un poco la estructura de los más importantes. Aquí tenemos nuestro tetrahidrocannabinol y este es el derivado anti-hidroxi. Este es el cannabidiol y este es el otro derivado, el hidroxi. Fijémonos que la estructura entre el tetrahidrocannabinol y el cannabidiol, la diferencia está aquí en la distribución del puente, perdón, aquí en el puente del ciclo la actona que se forma aquí en este ciclo anterior, el romper este enlace del oxígeno y dejarlo en un grupo hidroxilo cambia totalmente la actividad. El tetrahidrocannabinol tiene una actividad psíquica muy importante, el cannabidiol no tiene una actividad psíquica. Aquí bajo el trabajo que hicimos con Romina Muñoz y yo, publicado en el Informe España Industrial ya en el noviembre del 20, sobre fitoterapia y cannabis, donde he sacado este dibujito que tenemos aquí dentro. ¿Para qué sirven los cannabinoides? Pues para ser reconocidos, ¿vale? El sistema endocannabinoide, o también se conoce como sistema cannabinoide endógeno, es un sistema muy complejo de señalización. Como pasa mucho en todas las sustancias que tienen una actividad sobre el sistema nervioso, principalmente, su actividad es de señalización. Este sistema endocannabinoide endógeno está ampliamente distribuido en el organismo de todos los mamíferos y otras especies, pero en los mamíferos de manera parecida. Por eso se utiliza el cannabis, sobre todo el CBD, en mamíferos, en perros y gatos, ¿vale? Y muy importante, y lo insistiremos después, interviene en múltiples vías metabólicas, regulando de forma versátil la fisiología celular. Eso es lo que provoca que, evidentemente, la acción de la cannabis sativa sea una acción general, una acción pleiotrópica
no una acción específica hacia un sitio, sobre todo cuando está complejo. El sistema endocannabinoide funciona a través de receptores. El primer receptor lo descubrió Mechula en el año 1990 y describió la estructura molecular del receptor CB1, que se distribuye principalmente en todo el sistema nervioso central, o sea, básicamente en el cerebro. 3 años después se describió la estructura del receptor CBD, que se encuentra predominantemente distribuido en elementos del sistema inmunitario, bazo y células inmunitarios. En este momento, algunos autores aceptan y otros no la presencia de otros tipos de receptores cannabinoides y, por ejemplo, este GPR55 cada vez está recibiendo más acepción de que probablemente sea otro más de los receptores, pero muy probablemente la realidad sea que los dos que hemos detectado, el C1 y el CB2, sean los principales y que los otros tengan localizaciones muy específicas y actúen más en procesos muy específicos, así como el CB1 y el CB2 tienen una distribución más general y aquí tenemos, por ejemplo, en este clásico, cuál es la distribución, ¿no? En verde están las zonas donde se encuentra el CB1, el cerebro, los pulmones, el sistema vascular, los músculos, el tracto gastrointestinal y los órganos reproductivos. Por tanto, como siempre digo, de cintura para arriba, ¿no? Toda una buena gran distribución. El CBD2, los receptores CBD2 están presentes en el bazo, en el hueso y en la piel. Y eso es muy interesante, evidentemente. En azul, el que esté representado, ¿dónde están los dos presentes? Y están representados en todo lo que es el sistema inmune, aquí representado en el aparato digestivo, en el hígado, en la médula ósea, en la parte interna de los huesos y en el páncreas, que es este de aquí, ¿vale? Si aumentamos y llevamos un poco más para arriba, vemos aquí en la parte del sistema nervioso central, vemos que en verde, en mayor o menor intensidad, que es lo que marca los diferentes colores, se encuentra en diferentes partes, en el córtex, en el núcleo caudado, en el ganglios basales, en el hipotálamo, en toda esta parte central del núcleo fundamental del cerebro. Y el CB2 está en las células gliales, que están aquí, digamos, en lo que es la masa del cerebro, ¿no? No están todas las conexiones, neuronas y las glías están ahí. Y solo están presentes los dos en esta parte del tronco encefálico, que digamos es la parte principal de conexión entre el cerebro y lo que es la médula espinal, o sea, el representar toda la transmisión nerviosa a lo largo del cuerpo. Y esto es lo que hace que evidentemente la sustancia que puede tener más apetencia o más simpatía, por decirlo de otra manera, con el CB1, pues tenga una actividad más sobre la parte cerebral y en cambio sobre el CB2 sea más para partes más, digamos, de órganos internos, como el bazo o como los huesos. En el cuerpo, de hecho, hay endocannabinoides, porque los receptores que tiene el cuerpo no están hechos para los fitocannabinoides de las plantas. De hecho, técnicamente seguro que las plantas a lo largo de la evolución, en particular nuestra cannabis sativa, ha desarrollado sustancias que sean capaces de comportarse como los endocannabinoides que tenemos nosotros, sustancias presentes naturalmente siempre en nuestro cuerpo y que realmente son los que dan la actividad en nuestro cuerpo. De hecho, en este momento se han identificado 3 familias principales de lípidos, porque estos endocannabinoides humanos son de naturaleza lipídica y de hecho todos ellos derivan de ácidos grasos poliinsaturados. Y por eso cada vez le hemos dado más importancia a los ácidos grasos poliinsaturados. Durante mucho tiempo hemos estado hablando de ellos en otras actividades. Ya resulta que la presencia de grasos poliinsaturados es importante para tener estos lípidos endógenos, estos endocannabinoides, que se unen con mayor o menor afinidad a los receptores CB1 y CB2 y que producen los mismos efectos que el THC en modelos de experimentación animal. Por tanto, digamos que la planta ha conseguido fabricar una sustancia tan o más efectiva incluso que las propias sustancias presentes en nuestro cuerpo. Y recuerdo que
mamíferos y los herbívoros lo son, también tienen estas sustancias. Entre las tres, las que se tienen reconocidas, una es la anandamida, probablemente la que primera se encontró, y algunas derivadas de ellas, de las etanolamidas, como palmitoilenanolamida, etcétera, que son amidas, o sea, uniones CO del ácido graso poliinsaturado araquidónico. Y por tanto, ahora recordaremos aquello de los omega 6 y los omega 3, el ácido araquidónico, y que de esa vía hay, además de la vía de inflamación, pues esta vía de la formación de un endocannabinoide. Esta anandamida presenta una afinidad por el receptor CB1, ¿vale? Y comparte gran parte de los efectos del THC, que tiene una afinidad importante sobre el CB1. Por tanto, vemos que en nuestro interior tenemos una sustancia que es sobre todo en el CB1. El otro grupo es el principal representante, es el araquidonilglicerol o 2-ARA-G para los amigos, que tiene una estructura parecida a la andamida, sigue siendo un lípido endógeno y derivado de ácido graso saturado, porque glicerol, recordad que es la base de los ácidos grasos, donde les unimos al glicerol los ácidos grasos insaturados, y se encuentra sobre todo en el sistema nervioso central y en el intestino. Tiene una estructura que recuerda bastante a la prostaglandina, por ello se relaciona un poco a todos los procesos antiinflamatorios. Y el tercer grupo, más novedoso, es el grupo de la noladina, éter de 2-ARA-G, que este se une a los receptores CB1 y CB2. Y ha mostrado, antes no lo he dicho, el 2 se une bastante al CB2. Y ha mostrado efectos sedantes, hipotérmicos, analgésicos e inhibidores de la motilidad intestinal en animales de experimentación. Pero fijémonos que este se une a los dos receptores. Es realmente una actividad muy poderosa de esta sustancia. Como ya sabéis, existen medicamentos en el mundo. El más conocido es el Sativex, que tenemos aquí, que es Nabilona, que es el nombre, digamos, en farmacia de denominación común internacional del THC, y que tiene THC y CBD presente. Y ahora más modernamente, el CBD, el Epidiolex. Estos, el Rimonabad no se encuentra tanto en España, sino en Estados Unidos, pero bueno, está esto. Y aquí un poco representar lo que hemos dicho, el efecto pleiotrópico, el efecto sobre diferentes órganos, ¿no? Lo podemos encontrar en todo lo que es la parte de más nerviosa, el dolor neurológico, la anorexia, la neurodegeneración, sobre todo la epilepsia, que es donde más información médica tenemos, el estrés postraumático, las adicciones, la enfermedad de colon. En todas estas partes hemos tenido patologías, son patologías en las cuales se ha trabajado con el cannabis y los cannabinoides. Y recuerdo que estamos de momento en la planta, simplemente no en el CBD, que es nuestro objetivo para hoy. Y estos dibujos están sacados de este trabajo de Javier Fernández Ruiz, que por eso lo pongo en esta parte. Y para acabar con esto, esto es un trabajo que hicimos en el Cannabis Hub de la Universidad Politécnica de Cataluña, en la cual hay un grupo de trabajo muy importante con empresas interesadas, sobre todo en la parte de uso industrial del cannabis, que es una planta que es una auténtica mina y haciendo broma parece un poco como el cerdo, ¿no? Que se aprovecha todo, pues en la planta del cannabis se utiliza todo, la fibra, las semillas, etcétera. Y dentro de esta Cannabis Hub hay un grupo de trabajo en el cual participo que se dedica al uso medicinal del cannabis. Y este simplemente para que quede en la presentación un poco las evidencias que tenemos en este momento sobre las diferentes patologías. En el tema del cáncer, evidentemente, hay bastantes propiedades, pero recordemos que hablar de cáncer no es hablar de nada, es hablar de un grupo de cosas y, por tanto, hay que especificar en dónde están. Las pruebas se han hecho evidentemente in vitro y en animales experimentales, pero en pruebas humanas hay pocas hechas todavía en este momento. Donde sí se ha trabajado mucho, y perdón, y de hecho se utiliza, y el medicamento es en la epilepsia, también tenemos bastante dolor crónico. Como no, durante la pandemia de la COVID se hicieron bastantes estudios y mostraron que, bueno, pues que tenía una cierta actividad antivírica
y, por supuesto, ayudaba mucho a superar la enfermedad. También la enfermedad de Crohn y todos los intestinales. Recordemos que hay muchos receptores en el intestino, por tanto, tiene lógica que ahí tengamos un buen sitio para trabajar. La psoriasis y el eczema, básicamente las cuestiones de piel. Ya hemos puesto que los CB2 están en la piel, por tanto, ese será un órgano objeto de ser tratado con los cannabinoides. Y la esclerosis múltiple, que es la indicación del Sativex, de la mezcla entre THC y CBD. Dejamos aquí y vamos a nuestro gran ingrediente, el cannabidiol, el CBD para los amigos en su acrónimo, ¿vale? En noviembre de 2017, el Comité de Expertos de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, de la sección en farmacodependencia de la Organización Mundial de la Salud, o sea, la OMS, concluyó que en estado puro el CBD no parece ser nocivo para el organismo ni tener riesgo de abuso, ¿vale? Esto es importante porque la planta de cannabis está, como sabéis, en el Convenio de Viena como planta estupefaciente y, por tanto, su uso tiene una restricción y una fiscalización muy importante. Si nosotros decimos que uno de los ingredientes, y lo recuerdo que pone aquí en estado puro, o sea, solo individualizado, no es nocivo y que después, como veremos, tampoco tiene acción adictiva, pues evidentemente quiere decir que su producción y suministro no están sujetos a los controles internacionales y, por tanto, cada país hará lo que quiera. Esto es lo que decía la nota de la OMS, y la verdad es que ha pasado eso. Cada país ha hecho lo que ha querido y Europa sigue sin tener una armonización en cuanto a la normativa de uso. No en todo, sino en algunos aspectos. De hecho, como he dicho antes, la Unión Europea ya aprobó la comercialización de Epidiolex, por tanto, el cannabidiol, si se ha obtenido como medicamento y se ha aceptado su registro, quiere decir que tenemos una información de seguridad, etcétera, muy amplia, y eso puede ser interesante en otros aspectos, ¿vale? A ver, ¿qué se ha estudiado del cannabidiol? ¿Vale? El uso clínico que está más avanzado, como he dicho, es de la epilepsia. Es lógico porque tenemos este medicamento que está autorizado en fase experimental y que está en estudios. Pero también hay evidencia de que el CBD puede ser útil en otras condiciones. Claro, están mucho menos avanzados que la epilepsia. La mayoría de indicaciones lo que hay son evidencias preclínicas y alguna combinación entre evidencia preclínica y clínica limitada. Y claro, antes de que nadie me lo pregunte, ¿y por qué hay tan poca clínica? Pues porque evidentemente el CBD, como el cannabis, no tiene patente, por tanto los estudios no pueden ser incluidos en un registro para una sola empresa, sino que son, digamos, patrimonio de la humanidad, ¿vale? De hecho, el rango de condiciones para las cuales se ha evaluado el CBD es diverso, consistente en sus propiedades neuroprotectoras, antiepilépticas, hipoxigémicas, ansiolíticas, antipsicóticas, analgésicas, antiinflamatorias, antiesmóticas y antitumorales. Estos son las pinceladas de algunos estudios que se tienen. Lamentablemente, como digo anteriormente, no tenemos mucha más información en este sentido, ¿vale? Otra aplicación terapéutica que siempre está el uso del CBD es la adicción a las drogas. Ahí sí que tenemos una revisión sistemática de estudios que concluyó que había un número limitado de estudios preclínicos que sugieren que el CBD puede tener propiedades terapéuticas en la adicción a los opioides, la cocaína y los psicoestimulantes. Y algunos datos preliminares sugieren que puede ser beneficioso en la adicción al cannabis y al tabaco en humanos. Tanto fijaros que podríamos utilizar el CBD para las adicciones del cannabis, que sería bastante curioso. Esto es una opinión del Comité de Expertos, también de la OMS, en su meeting de Ginebra del 2017. ¿Qué más tenemos en esta cuenta? Bueno, pues esta es una nota de prensa publicada por la FDA, la Food and Drug Administration, la responsable de alimentos y medicamentos de Estados Unidos, que dice, teniendo en cuenta el creciente mercado de productos de cannabidiol, que en Estados Unidos es libre, la FDA convocó un grupo de trabajo interno de alto nivel para explorar posibles rutas reglamentarias para los productos de CBD. Puesto en palabras llanas, o sea, ¿cómo las regulamos? Porque hay un movimiento impresionante en Estados Unidos de uso de CBD.
Y dice, hoy anunciamos que después de una cuidadosa revisión, la FDA concluyó que se necesita una nueva ruta reglamentaria para el CBD que equilibre el deseo de las personas de acceder a los productos de CBD con la vigilancia normativa necesaria para la gestión de riesgos. Es lo que interesa. Está claro que como en Europa, como en Estados Unidos, en Europa hay mucha gente que tiene el deseo mucho deseo de acceder a los productos de CBD y por tanto la Unión Europea tiene que poner la normativa correspondiente, ¿vale? Aquí dice que la agencia está dispuesta a trabajar con el Congreso, ¿vale? Y aclara que denega 3 peticiones de 3 ciudadanos que solicitaron a la FDA que hiciera una norma para poder comercializar productos de CBD como suplementos nutricionales, ¿vale? Sigue la nota y dice, el uso de CBD plantea varios problemas de inocuidad, especialmente con el uso a largo plazo. Dice, los estudios han demostrado el potencial de daño al hígado, las interacciones con ciertos medicamentos y el posible daño al sistema reproductivo masculino. La exposición al CBD también es preocupante cuando se trata de ciertas poblaciones vulnerables, como los niños y las embarazas. Por tanto, aunque la OMS dijo que el CBD parecía inocuo, la FDA, después de un estudio importante, y si fijáis la fecha, esto es de enero de este año, por tanto es reciente, dice que, bueno, que como dicen, hay concerns, ¿no? Que hay problemas y que hay que ir con cuidado con su uso. Por tanto, un producto que hay que tener en cuenta, como siempre, su seguridad. Pero bueno, vamos a ver cómo podemos utilizar el CBD en nuestra vida diaria, ¿no? Y en la farmacia en particular, cómo vamos a poder aconsejar CBD, si podemos, por supuesto. Vamos a empezar por el concepto general de los alimentos humanos. Hay algunos estudios que están realizados sobre la relación entre el sistema endocannabinoide y la alimentación. La verdad es que más que una cuestión nutritiva, va en una cuestión fisiológica y más una visión terapéutica, ¿vale? Por otra parte, las descripciones tradicionales de la farmacopea oriental destacaban que los preparados del cannabis tenían propiedades orexígenas, algo que en la actualidad se ha demostrado en situaciones de caquexia terminal por cáncer o SIDA. Y esto yo creo que, y por eso lo he puesto, creo que es una de las cosas que más interesantes tendrá, porque realmente si se comprueba esto y podemos utilizar el cannabis en estas personas, ya no solo en cáncer o SIDA, sino en personas mayores en las cuales hay pues esas déficits nutricionales y esas reducciones musculares, pues podemos tener ahí un problema importante. De hecho, del cáñamo lo que es nutricional, lo que se come, es la semilla, ¿vale? Y aquí tenemos un análisis de la base de datos nutricionales de Estados Unidos, en el cual vemos que las semillas enteras tienen un 36% de aceite, un 25% de proteínas, un 28% de carbohidratos. De hecho, esto hace que sean unas semillas bastante interesantes nutritivamente hablando, ¿no? Quiero decir, evidentemente enteras tiene un porcentaje de 28% de fibra dietética. Si les quitamos la cáscara, evidentemente aumenta el porcentaje de aceite, de proteínas, porque reducimos el porcentaje de fibra dietética. Y si utilizamos la harina de semillas, o sea, lo que se obtiene moliendo, vemos que baja el porcentaje de aceite, sube el de proteínas, sube el de carbohidratos y se mantiene la fibra dietética en un porcentaje muy alto. Entonces, esto es realmente la composición. Por tanto, la semilla de cannabis sativa, la semilla de cannabis es un alimento absolutamente conocido, reconocido y que se puede usar perfectamente, ¿vale? De eso las semillas de cannabis o cañamones, como los conocemos todos, es una composición rica en ácidos grasos omega 3 y omega 6 vegetales. No hay relación directa con los de pescado, aunque siempre digo que los pescados tienen porque las algas se los sintetizan y ellos los acumulan, ¿eh? Estos están presentes en el aceite de la semilla entera y de hecho la presencia de ese tipo de ácidos grasos insaturados se da en muchas semillas que tengan aceite, desde la onagra hasta la pipa de girasol, ¿eh? Aquí lo importante es que la relación entre Q6 y Q3 está entre 2,1 y 3,1
Y aunque esto siga estando muy en discusión, cuáles son las proporciones correctas, en general se admite que esta es una buena relación. Y respecto a las proteínas, hay 21 aminoácidos, de los cuales 9 de ellos esenciales. Ya sabemos todos que las proteínas vegetales no son demasiado ricas en aminoácidos esenciales y por tanto tener una como esta que tiene un perfil bueno nos da un perfil nutricional interesante. Bien, esto son las semillas. Las semillas se obtienen cultivando, ¿vale? El cultivo de semillas con fines alimenticios industriales en la Unión Europea está permitido legalmente siempre y cuando no se sobrepasen los límites de tetrahidrocannabinol del 0,2% establecido en este reglamento del Parlamento Europeo, ¿vale? Dice también la normativa que se permite el cultivo de ciertas variedades, no cualquiera, sino de cannabis sativa, siempre que estén registradas en este listado. Este es un listado, un catálogo de variedades que no solo recoge el cannabis, recoge muchas otras especies vegetales de alimentación. Y una vez más, dice, y su contenido de THC no supera el 0,2%. Y se refiere en este caso, evidentemente, a las plantas, no a las semillas. Y a eso vamos ahora. Recientemente ha aparecido el reglamento del 22-23, en el que se habla de los contenidos máximos de delta 9-THC, o sea, THC, en las semillas de cáñamo y productos derivados, ¿vale? Y entonces, ¿qué ha hecho? Ha aumentado un poquitín y ha hecho 3 miligramos por kilo, que sería un 0,3%, y dice que las semillas de cáñamo podemos tener hasta un máximo del 0,3% de THC, que las semillas de cáñamo molidas, parcialmente desgrasadas y otro montón de productos desengrasados, salvo que está en punto final del aceite, hay un 3%. Y en el aceite de semillas de cáñamo puede haber con mucho un 0,75% de THC. Aclara que evidentemente estos contenidos son la suma del THC, de su isómero, y se expresa como tal, y con un factor de corrección, etcétera. Por tanto, hay unos números hechos. Esto es lo último que tenemos y es lo que empieza a regir esta cantidad de THC en una semilla de cáñamo. Ok, antes de seguir, solo decir que podemos obtener cannabinoides de muchas otras especies. Y después de estudiar bastante, hemos visto que tenemos aquí muchas plantas. Por ejemplo, el cacao. Ahora nos enteramos que nos gusta el cacao no solo porque está bueno de gusto, también el lúpulo, que está relativamente emparentado con el cannabis porque pertenece a la misma familia, también tiene un contenido de CBD. La equinacia también tiene una sustancia, una isobutyramina, que actúa sobre el receptor del CB2, el más relacionado con el sistema inmunológico. Por tanto, vemos otro mecanismo de acción de equinacia. La trufa, esa es, vamos, fantástica, aparte de muy buena de gusto, va a los dos receptores. Después tenemos otra lista de plantas, la acmela, el helicriso, el cava, etcétera, que también presentan cannabinoides. Por tanto, en otras plantas encontramos esto y podemos hablar. Y también, y lo he puesto porque a mí me gusta muchísimo, también se encuentran en fuentes marinas en esto, en lo que se llama genéricamente huevas o botarga, que se sacan de este pececito del mujol, ¿vale? Que son muy buenos y que tienen una gran cantidad de cannabinoides. Con lo cual, esto que yo a mí me gusta y lo consumo, resulta que no solo es por el gusto que me gusta. Está bien aprender cada día de alguna cosa. Vale. CBD en alimentos humanos, en particular en complementos alimenticios, ¿vale? Recordemos que los complementos alimenticios tienen como función complementar la dieta normal por medio de nutrientes que tengan un efecto nutricional o fisiológico en forma simple o combinada. Actualmente, y lo pongo en negrita, solo se puede utilizar las semillas del cannabis y sus extractivos, aceite, harina, etcétera, siempre que la variedad de partida esté incluida en la lista para su obtención, sea cannabis sativa y la concentración de tetrahidrocannabinol sea inferior al 0,2%. Esto es lo que dice la normativa y lo he copiado, pero ya os he dicho que esto ha cambiado, actualizado, y ahora es 0,3%. ¿Vale? Por tanto, solo se puede utilizar esto. El CBD no se puede utilizar en alimentos. Si queremos utilizar el CBD en alimentos humanos, habrá que utilizarlo como nuevo alimento.
Y eso es un proceso que necesita un registro, que de momento ninguna de las empresas que lo ha presentado en la Unión Europea lo ha conseguido, ¿vale? Y esto es lo que dice el catálogo de Novel Food, dice esto, que es una planta que no se había usado y que por tanto es novel. Pero te dice que algunos productos derivados de cannabis sativa o de algunas plantas como las semillas tienen una historia de consumición y por tanto no son nuevos. Todo lo que no sean semillas es un nuevo alimento y hay que ir y hacer ese registro, ¿vale? Esto es lo que nos dicen los textos, he copiado los textos ingleses para ver, y finalmente los cannabinoides obtenidos sintéticamente se consideran también como novel food, o sea, como alimento. Por tanto, el CBD sintético es un novel food y no se puede utilizar porque no hay ninguna autorización en este momento en el novel food. ¿Vale? Uso tópico. Bueno, el uso tópico está regulado por este reglamento que se va actualizando constantemente, en el cual se utiliza el cannabis. Como he dicho, en la Convención Única de Viena se habló de los extractos, etcétera, pero si recurrimos a lo que nos interesa, que es el COSING, que quiere decir en la base de datos de ingredientes cosméticos de la Comisión Europea, vemos que encontramos el cannabidiol en el cannabis sativa, ya que no presenta acción trópica, ¿vale? Esto se obtuvo después de una revisión porque en principio no se dejaba y por tanto lo que se usó es que se hizo una distinción entre el cannabidiol sintético y el cannabidiol derivado natural de extractos, tinturas o resina de cannabis, que son plantas que se consideran estupefacientes. Por tanto, de momento lo que se puede utilizar en la industria cosmética es el CBD sintético. Esta es la hoja del COSIN para que veáis cómo se demuestra, lo que se define, y está puesto en esta serie, no vale la pena que lo repasemos, pero sí vamos a ver un poco el uso cosmético. De hecho, el aceite del cáñamo, incluso su harina, se ha utilizado desde etapas antiguas en la historia y ya en la China se utilizaban estas fórmulas. Este es el fitocannabidiol, lo recuerdo, que tiene aquí el grupo hidroxilo, y recordemos que según la legislación cosmética es un producto, toda sustancia o mezcla destinada a ser puesta en contacto con las partes superficiales del cuerpo humano, epidermis, sistema piloso y capilar, uñas, labios y órganos genitales externos, o con los dientes y las mucosas vocales, con el fin exclusivo o principal de limpiarlos, perfumarlos, modificar su aspecto, protegerlos, mantenerlos en buen estado o corregir los olores corporales, ¿vale? Como he dicho, el uso de CBD está permitido en Estados Unidos, en la Unión Europea, perdón, para su uso en cosméticos al no estar listado en los listas 1 y 2, que esto también ha cambiado, ¿vale? El origen sintético o derivado de partes no psicoactivas de la planta, sea de la resina, todo esto no puede ser. Muy bien. La industria lo está utilizando desde exfoliante hasta champú, ¿vale? Y podemos encontrar, pues, curar heridas, irritaciones, calmar zonas sensibles e hidratar en profundidad, ¿vale? Los problemas que surgen aquí es que a veces se tratan a estos productos como si fueran medicamentos y no está bien. Cerca del 50% del mercado global de aceite de cáñamo, he dicho aceite de cáñamo, por tanto me refiero a las semillas, se concentra en la industria alimentaria en suplementos nutricionales y la otra mitad se aplica en las aplicaciones cosméticas y algún otro producto industrial, ¿vale? ¿Cuáles son los estudios que han hecho de eficacia del CBD? Pues sobre la inflamación local de la piel, lo que entendemos como emoliente, suaviza la piel, reduce la inflamación de la piel, reduce el picor y la inflamación de la piel, ayuda al funcionamiento y el envejecimiento de la piel, evita el envejecimiento relacionado con la inflamación local, sabemos que todas las inflamaciones producen y una acción calmante y relajante al local. También tiene un efecto barrera, con lo cual pues, dan un aspecto más suave a la piel y la mantienen protegida e hidratada. Y también hay un estudio de seborregulación que al menos pues tiene la capacidad de estimular el sistema endocannabinoide de la piel, ayudando a mantener el equilibrio graso de la piel. También hay una actividad antioxidante, es normal, muchas plantas tienen esta capacidad, pero
este efecto sobre la melagénesis, que aún está en estudio profundo, es interesante. Y otro aspecto curioso, pero que hay productos en el mercado, lleva CBD para estimular el folículo piloso, estimular el crecimiento y fortalecer el cabello. Evidentemente son estudios cosméticos y hay que ponerlos en su sitio como tal. Pero de hecho hay evidencia. Sabemos que hay receptores CB1-2, CB2 en casi todas las células de la piel y sus anexos, glándulas sebáceas sudoperíferas, en la epidermis, en la dermis, en los vasos y, por supuesto, en las fibras nerviosas. A pesar del efecto inmodulador, antialérgico y antiinflamatorio que han demostrado ejercer los cannabinoides, las investigaciones en esta área son escasas y los resultados contradictorios, pero evidentemente suficientes para su indicación. Las evidencias se usan básicamente lo que hay para el uso médico y podemos encontrar ensayos de uso tópico y transdermal en dolores articulares, inflamación y glaucoma, con lo cual nos indican un poco cuál es la actividad del CBD. En el estudio pionero de Hamel 2016 se evaluó la eficacia del CBD transdérmico para reducir la inflamación y dolor en ratas durante 4 días. Se concluyó que la aplicación tópica de CBD tiene potencial terapéutico para el alivio del dolor e inflamación, sin efectos secundarios evidentes. Por tanto, tenemos unas evidencias absolutamente. ¿Vale? Hay otros trabajos como actividad antiinflamatoria realizados con otros fitocannabinoides. Lo que básicamente se obtiene de este estudio es lo que está aquí, que no solo los receptores cannabinoides, sino también otros puntos finales inflamatorios dirigidos por los fitocannabinoides son los que participan en este proceso. Y la verdad es que es importante que tengamos esta capacidad de tener más acciones que simplemente la antiinflamatoria. Como he dicho antes, tenemos un estudio sobre el acné, que es muy interesante en este aspecto. Normaliza la absorción de lípidos de la piel. También se ha utilizado en pacientes pediátricos, con lo cual tenemos evidencia que se puede utilizar en el dolor, las ampollas y algunas heridas como tal. Después de este rato de paliza, ¿qué nos vamos a quedar en mente? ¿Qué es lo que tenemos que retener? Bueno, que el CBD no puede usarse como alimento común ni como complemento alimenticio, que si alguien nos trae CBD como complemento alimenticio, pues en Europa no es posible. Y digo la Unión Europea para ser exactos, porque fuera de la Unión Europea o un país Brexit, pues está entrando en este sistema. Que el aceite de semilla de cannabis no contiene cannabinoides y, como hemos visto, no puede tener más del 0,3%, que es una cantidad irrisoria. Un aspecto muy interesante, que los cosméticos no pueden ser consumidos, ¿vale? No podemos coger unas gotitas de cosmético y tomarlas. ¿Y por qué? Porque los controles de los cosméticos no siguen los controles de los alimentos y por tanto hay cosas que no se estudian que hay que estudiar que si fuera un alimento. Y la última, conocer el contenido del CBD de un cosmético es muy importante para poder conocer también su actividad y saber que se ajuste a lo que realmente se busque en cada caso. Muchas gracias por vuestra atención y paso a compartir. Muchas gracias, profesor. Es un placer, como siempre, escuchar sus sabidurías y quién sabe más que Josep. Dejamos de Creo compartir. que queda claro y últimamente escuchamos mucho sobre el CBD, que es cuando vamos a hacer formaciones preguntamos ¿para qué recomienda el CBD? Y todo el mundo dice para el dolor, pero el CBD sabemos que tiene propiedades antiespasmóticas, ¿no? Sí, en la acción antiinflamatoria del CBD no es una acción, es una acción anticontracturante o anticonvulsiva, si habla antes, pero vamos, relajante, por decir la palabra más clásica. No es un analgésico en la piel, no tiene una actividad analgésica, porque además ya ni en uso oral, que en uso oral no quita el dolor. O sea, el dolor se reduce por la actividad relajante de la musculatura. Y por eso se habla del dolor, pero no es un analgésico. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque evidentemente
los mecanismos de acción son diferentes y dan un perfil diferente a los productos que llevan CBD. Sí, la calidad, lo primero, como en todo, la calidad del CBD, que es lo que ha dicho, que de momento solo el sintético está aprobado a utilizarse. Veo que no hay preguntas, quiere decir que lo he hecho muy mal. No, Estoy yo molesto. creo que lo ha hecho tan bien que la gente no tiene, ha contestado a todas Sí, las preguntas. yo tengo una pregunta. Así me gusta. Hola, Gracias. hola, soy Beatriz. Muy Ah, interesante, ¿eh? gracias. Sí. La pregunta es, para uso, has comentado del estrés postraumático, Ujú, que había estudios que sí que, sí. que lo recomendaban. Para niños también, y pregunto, y por ejemplo, es que nosotros tuvimos un accidente de tráfico y entonces a mi hija pues el estrés postraumático ahora está mejor, pero aún lo tiene, ¿no? Y entonces le doy homeopatía, más de terapia, pero homeopatía, pero claro, he pensado, puede ser a lo mejor un buen remedio, si lo consideras, tiene 8 años, ¿eh? Sí, Y iba a luego decir, también la posología, sí, ¿qué tipo sí, de sí. posología hay? Claro, hay que mirar el trabajo, lo que se utilizó, que no me acuerdo de memoria. Pero sí, a ver, no creo que haya ningún estudio por debajo de 12 años, ¿vale? Porque Vale, este es un límite habitual que incluso establece la Agencia Europea del Medicamento para las plantas. Por tanto, por vale. debajo de 12 años, dudo que haya alguna cosa. Aunque sé que, por ejemplo, en San Juan de Déu han hecho alguna cosa, porque estoy en este momento trabajando con ellos y sé que en Ajá, alguna ocasión han hecho alguna prueba. A ver, en principio el perfil de seguridad de cannabis es muy alto y por tanto la utilización de un producto bien controlado en las dosis justas y adecuadas muy probablemente sea seguro, pero bajo 12 años yo de ninguna manera aconsejaría a vale, nadie tomar ningún producto con vale. cannabis Y ni THC. para adultos, para tipo estrés, o sea, para el sistema nervioso y para la ansiedad, ¿qué tipo de producto aconseja? A ver, la cuestión es que tenemos que revisar el trabajo y ver qué es lo que estaba utilizando exactamente, que no me acuerdo, porque el resumen no lo tengo tan en cabeza y habría que mirar estrés postraumático. Puedo mirártelo y nos lo pides, y te lo enviamos, se lo pides Vale. a la Francia Coliseum y ellos me lo Ah, piden, vale, de después te acuerdo. miro, porque no me acuerdo qué es lo que se utiliza, porque ¿sabes qué pasa? Este es uno de los problemas que tenemos con cannabis, ¿no? Que la gente utiliza de todo. Utiliza aceite de flores, utiliza las flores como tal, vapea las flores, en otros grupos utilizan extractos alcohólicos, hay tanto diferente material que acordarse de las dosis no es. Precisamente por eso nos interesa tanto que en este aspecto de uso medicinal, Sí. finalmente ya tenemos una monografía de la farmacopea europea, por tanto, una para la droga que son flores y para la otra el extracto fluido, que nos fijará para toda Europa qué producto utilizaremos y vamos a armonizarlo. Y entonces, en cuanto todos los países vayan sacando su normativa y vayan armonizando el conjunto y finalmente también la Agencia Europea del Medicamento está en este momento trabajando para preparar una monografía para el uso medicinal del cannabis. O sea que poco Vale. a poco estamos, digamos, convergiendo todas las fuerzas para que en un tiempo razonable podamos tener esto y en el momento en que tengamos una estandarización de producto, en Sí. ese momento los estudios podrán darnos mucha más luz, porque ahora nos Ujú. pasa esto. Tengo que mirar en el estudio qué utilizaron, que no me acuerdo qué es que lo utilizaron, Y, y ver la dosis. y una última pregunta, ¿dónde recomendarías comprar o que te aconsejen? Porque yo, por ejemplo, solo he comprado un producto de CBD que es un gel muscular, ¿vale? Para dolor articular muscular. Y lo he comprado en una tienda que hay varias en la ciudad, ¿no? Donde pone CBD, tal, ¿vale? Sí, pero claro, algo más como esto que te estoy comentando, si a una persona tiene ansiedad. Yo ahí no sé si, ¿me entiendes? Sí, sí, estamos en lo de siempre. Eso se llama cuestión de calidad, ¿no? Es decir, Sí, yo siempre digo que en cualquier parte puede haber un producto de calidad, pero la calidad, como otras cosas, se demuestran, ¿no? Y entonces, cuando tú tienes un producto que la empresa te informa
de descomposición, te dice los mecanismos de acción que funcionan, te dice la cantidad, en nuestro caso del CBD, aquí estamos hablando evidentemente de CBD, sabes que esa empresa no es condenada y que te está dando un producto con unas condiciones. Otra empresa que no te dice nada, puede ser que el CBD esté para poder decir que hay, pero puede haber un porcentaje ridículo. Y esto ya nos pasó con el gel de aloe, ¿no? Que hay un montón de productos en el mercado que llevan gel de aloe. Pero claro, algunos llevan gel de aloe de manera así minimalista, ¿no? Entonces, no podemos trabajar así. Los cosméticos, los activos son los cosméticos, el CBD es un activo cosmético, ¿vale? Por tanto, hay que saber cuánto cosmético tenemos, cuánto activo cosmético tenemos y ver si eso es lo que se ajusta, porque no todo tiene que ser a más cantidad. En Estados Unidos han llegado a un punto que los productos cosméticos solo te dicen la cantidad total de CBD en el frasco. O sea, te dice, no, tengo 6 gramos de CBD y el pote es de 600 gramos. Dice, bueno, jolín, pues entonces aquí mucho no hay, ¿no? O sea, la cantidad en porcentaje es lo que interesa y no siempre hay que utilizar porcentajes altos para todo. Se puede utilizar porcentajes bajos porque lo que estás buscando es un mecanismo de acción ajustado. No siempre hay que poner la dosis alta de ningún activo. Vale. Vea, el producto que ves en la pantalla y que vistes en la última diapositiva es fórmula creada por el profesor Ayue. Ah, vale. Muy Y bien. lleva las cantidades puestas. Vale. ¿Y es para dolores musculares o...? Sí, para relajar los músculos. Exactamente, esa es la indicación genérica que produce el CBD. Entonces, yo siempre digo mucho de los dolores, porque es una formación farmacéutica, ¿eh? Esto no hay ninguna duda en este sentido. Pero el dolor es una cosa muy específica y lo que hay que hacer es quitar la base del dolor. En este caso, como los dolores son por una actividad inadecuada o una actividad excesiva, en general, lo que necesitamos no es un analgésico, necesitamos un descontracturante, necesitamos algo que le dé tono al músculo. Entonces, si yo le doy un tono al músculo, cuando haga ejercicio, le costará mucho más alcanzar un estado de dolor. Y si yo tengo un músculo dolorido porque la he contracturado y porque, recordamos, la miosina y la actina están allí bloqueadas, ¿no? Pues le pongo una cantidad suficiente para que pueda descontracturarse ese músculo. Y con eso rebajamos el dolor. ¿Y lo recomiendas tanto antes como después, por ejemplo, de una actividad deportiva? Aquí hicimos un diseño de el color rojo es el que tiene temperatura, yo siempre digo cálida, no digo caliente, porque no quema. Yo lo probé y estos días lo estoy probando, que tengo un tirón aquí detrás, me parece que estos son, no creo cómo se llaman estos músculos de aquí detrás, y me gustaba comprobar otra vez que evidentemente aporta calor, pero que no quema, y que es un calor profundo, pero que no quema. Algunas otras cremas te ponen un calor que la piel un poco salta a trozos, ¿no? Entonces, este está pensado para que la musculatura se ponga a tono, ¿no? Yo le doy un poco de calor, mejoramos la circulación sanguínea, le empiezo a dar un poco de actividad descontracturante para que si tiene un poco de inactividad, para calentar el músculo, lo que entendemos por calentar el músculo o lo que se hace como estiramientos, ¿no? Y en cambio el otro es un gel de toque fresco, no frío, insisto, no me gustan los extremos, para descontracturar. O sea, has hecho el ejercicio, tienes la musculatura pues cargadita o unos gemelos subidos o lo que sea, y eso es lo indicado. El toque frío, por supuesto. El secreto del producto no es solo el CBD, hay unas plantitas ahí escogidas, creo que continuo, desde mi punto de vista, que conocedor de las plantas, que ayudan, ¿eh? No todo es el CBD, aquí la base de plantas es fundamental y entonces plantas como la gaulteria ahí tienen mucha actividad. Y esa sinergia es muy interesante y está pensado con la sinergia del CBD. Vale, de acuerdo, muchas gracias. ¿A ti? Vale, hay una pregunta aquí que dice Ana. Hola Ana. En animales, si se les da CBD en dosis adecuadas, ¿en niños también funcionaría?
A ver, en animales hay muchos productos ya en este momento para animales, ¿eh? No he querido hablar más, pero se está utilizando bastantes productos para CBD. Pero estamos en lo de siempre. En niños siempre nos retrataremos mucho, aunque tengamos estudios de seguridad en animales, en perros, gatos, etcétera. Yo es que los niños tiene que ser algo que realmente no tengamos otra alternativa. Es que a mí, por debajo de 6, muchísimo miedo. Por debajo de 3, absolutamente nada de nada. Eso está clarísimo, ¿no? Y de 6 a 12, pues bueno, en productos tópicos me puedo atrever si no se utilizan durante un mes seguido, por decirlo de alguna manera, para evitar el efecto transdérmico que, como he mostrado, se puede producir. Xavi, hola Xavi, ¿sería aconsejable como refuerzo para rotura de ligamento anterior en un perro? Wow, sí, sí. Tengo una amiga veterinaria que es muy especializada en esto. Lástima que ella tiene la consulta en Ciudad Real, porque si no, la traeríamos un día, ¿vale? Sí, sí, se utiliza para este tipo de cosas, porque evidentemente relaja y las roturas de ligamentos lo que más necesitan es que ninguna musculatura tire de ellos. Por tanto, la relajación es importante. Y sí, se usa, es una indicación clásica del CBD en perros y gatos. Vale, ¿alguna otra pregunta? No hay nadie. Bueno, pues quiere decir que más o menos lo han entendido todo. Sí, supongo que sí. También se vio el producto a nivel íntimo porque es algo novedoso que relaja. Sí, El aceite íntimo. esa es otra actividad del CBD cuando se aplica en zonas íntimas, pues evidentemente también estimula y hace que la actividad general se mejore. Eso es una acción del cannabis, quiero decir, el CBD sí que tiene una actividad general, eso está demostrado, de encontrarse mejor. No tiene nada que ver con el THC, ¿eh? O sea, no hay aquí ninguna actividad psíquica, sino que es otro tipo de actividad. Pero sobre todo en la acción local es muy interesante y por eso ese producto con CBD, que la verdad es que tenemos muy buenos feedbacks de las usuarias. Creo que no. Ah, sí. Diferencia entre el verde y el rojo por acción local. Monse M. Hola, Monse. Bueno, un poco siempre es la acción local, hay que aplicarlo en la zona muscular, por supuesto. El rojo está pensado para calentar el músculo, pero yo estos días, ya hace días que tengo el tirón, estoy utilizando el rojo, porque el calor para inflamación. Yo recuerdo siempre que una cosa que a veces la gente no tiene claro, o sea, cuando uno se da un golpe, se pone frío para reducir el proceso de inflamación. Pero cuando uno ya tiene la inflamación o tiene el dolor, se pone calor, ¿vale? Por tanto, si tenemos un dolor de una contractura o cualquier... esto nos pasa mucho cuando utilizamos un músculo que no utilizamos habitualmente, ¿no? Tú coges un martillo que pesa un poco, le pegas muchos martillazos y acá un rato tienes aquí un músculo que dice, oiga, no lo he utilizado tanto, me molesta. Ahí hay que poner el rojo como base. ¿Qué pasa? Que el CBD en frío primeramente da una sensación de frescor, pero el efecto es más cortito. Hay que utilizar el rojo, que además tiene más cantidad de CBD, ¿vale? Para lo que son las inflamaciones y las molestias. Porque el rojo contiene 500 miligramos y el verde 200 miligramos. Por eso tiene más, para destensar si ya hay una cosa, digamos, crónica, que lleve días. No sé. Hemos contestado a los que eran por escrito. Sí. Y llevamos 1 hora, yo creo que... Ya, bueno, está en Coliseum. Este producto lo tiene Farmacia Coliseum, así que cualquier cosa. Dime. Para el tema del dolor neuropático, Ojalá. ¿sería aplicable de forma externa con gel, por ejemplo? Ayudará, pero el dolor neuropático es un grandísimo
Ayudará seguro porque destensará y como el dolor lo que provoca es esa contracción seguida que encima incrementa el dolor interno, ¿no? El dolor interno neuropático, seguro que ayudará, eso no tengo ninguna duda, pero me quedo en que ayudará porque va a destensar, a relajar esa musculatura que evidentemente cuando duele está tensa, no hay ninguna duda. Entiendo que de forma ingerida no nos atrevemos, ¿no? A ver, la forma para el dolor neuropático, los productos que se estudian y la información clínica que hay, y eso, como llevo años trabajando con el tema de cannabis medicinal, siempre se necesita un pequeño porcentaje y además es un porcentaje relativo en confronto a la cantidad de CBD. Y los especialistas dan diferente tipo de extracto con diferente correlación entre THC y CBD en función del tipo de dolor neuropático. Y eso es lo que nos indica. Nos hace falta THC para tener una buena acción, ¿vale? Para gestión oral. Pero claro, eso lamentablemente en este momento es una ilusión. Vale, gracias. Pues si tenéis alguna pregunta más, lo hacéis llegar a Coliseum y encantados de contestar. Supongo que ya. Si cualquier cosa nos escribís en el mail de coliseum.mkt o infocoliseum o cualquier WhatsApp, teléfono y os contestaremos sin ningún problema. Pues muchas gracias a Farmacia Coliseum por dar esa oportunidad y poder escuchar lo que tenemos que saber sobre el CBD y lo que es legal y permitido a día de hoy en Europa. Esperamos que esto vaya a más y los trabajos que hace el profesor Ayue ayudará que dentro de poco se pueda utilizar con toda la seguridad el CBD